bueno, al margen... esperen que salgo esto aquí. Bueno, en realidad me presentó con todo lo que he hecho en la vida, tengo bastantes años encima y por eso decidí, pero bueno, uno tiene alto grado de interés por formarse. Al principio, como vieron, o sea, mi base fundamental es la clínica médica, y después me fui desarrollando en el asistencialismo, en los cuidados paliativos, y me tomé gran interés por la parte de auditoría, que es lo que hoy estoy haciendo y a lo que me dedico, y a la gestión, que lo último que hice es la maestría en gerenciamiento en sistemas de salud, ¿no? La realidad es que este conversatorio, por lo que nosotros tenemos planteado en la diplomatura, era un conversatorio como para que nos hagan preguntas con respecto al material que pudimos subir a la plataforma, pero me pareció mucho más interesante mostrarles en una breve presentación cómo la auditoría interna puede ser una gran herramienta de gestión. Porque la realidad es que yo podría ponerme ahora a contarles lo que es la auditoría de facturación, que es mi módulo, y la realidad que nos llevaría 5 minutos, porque no tengo mucho para decir de lo que es la auditoría de facturación, porque no es más que el control estricto de lo que es las prestaciones que nosotros brindamos en el sistema de salud a los pacientes, con respecto a si tiene criterio su internación, que son las preguntas que nos hacemos los auditores, ¿no? No sé cuántos de acá son auditores o se desarrollan en el área, y la realidad es que la auditoría de facturación es una pequeña porción de la auditoría en sí, pero me gustaría mostrarles esto que armé en unas diapositivas, que tiene que ver con el desarrollo que yo hice específicamente en una clínica privada de Zona Sur, que es el Sanatorio Bernal, para el cual me convocaron en su momento para generar el área de auditoría. Y era un gran desafío para mí, porque necesitaban un área de auditoría interna que controlara todo lo que tiene que ver con la prestación de servicio interna. Entonces, era un área inexistente. Y me pareció interesante abordar la auditoría interna como herramienta de gestión que nos ayude a directamente direccionar la calidad de atención del paciente actuando directamente en el terreno. Entonces, esto sería como la auditoría interna como herramienta de gestión, pero específicamente en acción en el terreno. Yo les voy a mostrar lo que tengo armado, a ver si podemos compartirlo. No sé si se ve, ¿lo pueden ver? Ahí parece que está por compartirse. Ahí se ve. A ver si lo puedo... ¿Ahí se ve? Lo pueden ver, perfecto. Sí. Bueno, entonces, bueno, el título de esto es la auditoría médica interna como herramienta de gestión, y lo que me pareció interesante es, ustedes ya tuvieron el módulo de procesos e indicadores, ¿no? Con Patricia. Bueno, fíjense qué es lo que muestro acá en grandes rasgos. ¿En qué indicadores impacta la auditoría interna cuando se realiza en el terreno? Y estos son los indicadores fundamentales, ¿no? El giro cama, y yo acá pongo reportado. ¿Por qué? Piensen que los auditores internos somos controladores de todo lo que tienen que ver con los procesos internos, pero los que reportan esos indicadores van a ser otras áreas. Nosotros vamos a verificar el impacto que tiene nuestra acción o nuestra corrección de desvíos en esos indicadores que en realidad son reportados por otras áreas.
Por otro lado, nosotros tenemos indicadores internos propios del área, que como les dije, este área era inexistente, entonces teníamos que crear procesos nuevos a indicadores que hablaran de nuestro área, ¿no? Que no tenía ningún tipo no éramos ni equipo, ¿no? Hoy estamos conformados por 3 médicos auditores que hacen la revisión de historias clínicas y 2 administrativos y yo a cargo, y nuestros reportes son reportes que van a la gerencia médica, ¿no? O sea, es un área que en el organigrama está con directo reporte a gerencia médica, como debe ser, ¿no? La independencia de la auditoría interna es una digamos, condición fundamental de la auditoría, ¿sí? Porque no podemos ser dependencia de lugares de directores, ¿no? De un director médico, no está bien. Entonces dijimos, los indicadores en los que impacta son el giro cama, porque nosotros vamos a trabajar en la eficiencia. Básicamente, mi gestión es en el pase de sala, absolutamente todos los días, con los médicos. La realidad es que a mí me benefició el tema de ser médica clínica. Obviamente me hubiese sido mucho más difícil al ser oftalmóloga, por ejemplo, y podría haber sido tranquilamente. Pero al tener este panorama y esta visión desde lo clínico, me resultó mucho más fácil. Miramos las infecciones intrahospitalarias, esto lo reporta el Comité de Infecciones, el tiempo de estada reportado por gerencia operativa, la tasa de débitos, que es casi les diría, yo me llamo doctora Laura Pérez Débito, o sea, porque ese es nuestro tema fundamental en la auditoría, es como nos van a mirar los gerentes, o sea, es por donde es el número que ellos van a seguir claramente, pero no es el único, por eso yo se los muestro así. Tasa de débitos sobre la facturación total, tanto médicos como administrativos, con la medición de los mismos, con los motivos, estos todos son indicadores que nacieron del área de auditoría, ¿no? Que se generaron a partir de ahí. El tiempo de estada, como les dije, la satisfacción del usuario medido por tasa de quejas y gestión de altas voluntarias, como indicadores de calidad y facturación de la empresa de salud por las prestaciones brindadas, ¿no? Con respecto a los que quedan, son el número de egresos mensuales, la tasa de mortalidad, esto lo reporta la gente de cada área, tanto de clínica como de terapia intensiva, y cada una de las áreas reportan sus indicadores, eficiencia en la acción médica, digamos, acción en tiempo y forma, en menor tiempo posible y en menor costo, con un resultado óptimo. Este indicador básicamente es el que yo sigo diariamente en el PASE. A mí me interesa que se brinde una calidad de atención adecuada al paciente, pero con acción y en tiempo y forma correspondiente, porque la realidad es que nosotros somos prestadores de servicio, que estamos contratados por un financiador, que también nos está midiendo a nosotros en ese sentido. Si nosotros queremos conservar a ese financiador, tenemos que comportarnos adecuadamente. Cuanto mejor estén nuestros indicadores en este sentido, mejor vamos a ser vistos y más pacientes vamos a tener, que es lo que más nos interesa. ¿Está bien? La tasa de reinternación es un indicador que yo sugerí a la gente de clínica médica que empezara a seguir y a medir, porque la realidad es que es un indicador de calidad neto. La tasa de reinternación en un periodo que puede ser 72 horas, por el mismo motivo, es un indicador claro de que estoy dando altas precoces. ¿Está bien? Y la tasa de errores en la historia clínica, ese también es otro, digamos, apellido mío. Yo me llamo débitos y historia clínica. La realidad es eso, porque, o sea, son mis dos ejes, ¿no? Débito por cómo me miran, y la historia clínica es mi eje de acción, y es donde pongo el ojo fundamentalmente, ¿no? Y acá les estoy mostrando los indicadores que son internos del área de auditoría interna. Estos que les mostré son todos los reportados por los demás, pero que yo con mi acción voy a modificar.
Ahora, estos que voy a mostrar ahora son los que muestran qué es lo que estoy haciendo yo, ¿está bien? Errores en historia clínica. Esto lo armé con historias clínicas con errores que requieren corrección solicitada al jefe responsable. Nosotros tenemos auditores que miran las historias clínicas. En el caso mío, yo me encargo de mirar todas las historias clínicas en activo del sanatorio, en los pacientes internados, mientras que mis auditores miran las historias clínicas al alta, para que esas historias salgan en condiciones de ser facturadas. No olvidemos que la historia clínica es un producto de facturación, pero además es un producto que habla netamente de la calidad de atención del paciente, por cómo están escritas, por lo que se dice, por cómo se dice. Ante esta situación, en el medio de mi gestión, empecé a hacer capacitaciones, que ahora lo voy a mostrar, en historias clínicas. Entonces, mensualmente tenemos una capacitación mensual que ya es el tercer año que estoy capacitando a los médicos del piso y a los residentes en lo que es escritura de historia clínica, ¿sí? Junto con la asesora de legales del sanatorio. Entonces hacemos una acción conjunta, sería un enfoque multidisciplinario, porque para que se den cuenta, cuando yo doy anamnesis, motivo de consulta, la asesora de legales está dando consentimiento de internación, consentimiento informado, ¿se entiende? O sea, hacemos como una visión conjunta de la misma cosa, con el eje médico y el eje legal. Y ahora, porque yo tengo esta cosa de por ahí tender a la creatividad, y entonces en el medio nos asistieron nuestras amigas las psicólogas por el tema del COVID, a todos los médicos, y se sumaron a mi equipo de capacitación. Entonces en el medio del camino, las tres damos los diferentes ejes. Por ejemplo, la subjetividad médica a la hora de tratar al paciente, de conectar con el paciente, la relación médico-paciente, y bueno, claramente mi trasfondo de paliativista en estas cosas se ven, porque también abordo lo que es muerte digna, digamos, el encarnizamiento terapéutico y demás, ¿no? Pero bueno, me fui por las ramas. Con respecto a los médicos responsables de errores, con lo que es historias clínicas auditadas, identificamos, lamentablemente, lo tengo que hacer, es un rol bastante antipático, identificamos a los médicos responsables de errores para su corrección. Yo tengo un ranking armado de los médicos con más errores a la hora de la escritura, pero no lo utilizo para, digamos, para el escrache, sino lo utilizamos para que se puedan capacitar, puedan aprender de los errores, y la verdad que mi rol es un poco ese. Pueden verme un poquito como el monstruo del sanatorio, pero trato de ir por el lado de la capacitación y que entiendan cuál es la forma correcta de escribir la historia. Después tenemos el número de historias clínicas auditadas y observadas por cada auditor, esto es un control interno mío de productividad, y después historias clínicas incompletas, los desvíos encontrados, correcciones y los motivos, identificación del médico responsable. Bueno, y después los débitos analizados, ¿no? Cuántos débitos analizamos en el mes, cuántos se refacturan, cuántos se aceptan, valorizados también, así que bueno, la realidad es que estamos llenos de indicadores, por donde nos miren. ¿Cuáles son los desvíos, no? Los reportes, los desvíos varios, digamos, esto se evidencia en el comité de calidad, con el aumento de la solicitud de hemocultivos, mayor utilización de antibióticos. Esto lo voy siguiendo yo también con los sectores específicos. En el caso de antibióticos de farmacia, que me reportan, en el caso de infecciones, con la gente del comité de infecciones. Gestión interna, IOMA es un financiador nuestro grande,
que hoy por hoy la tendencia del sanatorio es a ir achicándolo, pero en su momento era un volumen importante, les estoy hablando casi del 50% o 45% de los pacientes eran de IOMA en su momento, entonces necesité indicadores específicos con respecto a esa gestión. Después nos pasaba que había historias clínicas incompletas de cirugías programadas. Ustedes, no sé cuántos de ustedes son médicos, cuántos son cirujanos. La realidad es que tenemos el tema, el cirujano es un personaje bastante especial, ¿viste? Porque viene al sanatorio, trabaja en varios lugares, tiene poco sentido de pertenencia en general. Si no es que hay un servicio como, no son servicios hospitalarios como es en el medio privado, no tenés este sentido de pertenencia que vemos en el hospital. Entonces, la realidad es que vienen, hacen su cirugía, saben que la van a cobrar, y la realidad es que la completitud de la historia clínica poco importa. Entonces, eso hubo que modificarlo para que esas historias salgan lo mejor posible, y bueno, y hoy lo hemos logrado, ¿no? Después lo que hicimos es empezar a mirar qué guías protocolares seguían, y una que me interesó de principio es la utilización de antibióticos empíricos, porque la realidad es que al principio los antibióticos elegidos de primera línea eran de amplio espectro, eso genera una mala calidad de atención del paciente, y por la resistencia a los mismos, y aparte en costos, ¿no? Obviamente, que era lo que yo también tengo que controlar, o lo que más tengo que controlar. Y después las internaciones inconsistentes. Cuando yo ingreso al sanatorio, había alta tasa de internaciones inconsistentes, ¿no? Que las empecé a medir, y realmente logramos un descenso de las mismas casi hoy a 0, que no había forma de que estén bien escritas. Y esto es como para mostrarles cuál es la planificación integral, digamos, de la auditoría médica interna, y lo dividí así porque, bueno, esto es de fuente propia, digamos, es gestionar la auditoría de terreno, gestionar la auditoría de historia clínica alta, gestionar los débitos y refacturación, capacitación y docencia, y emitir reportes. Esto a grandes rasgos sería el modo en que se puede abordar la auditoría interna, ¿sí? Con respecto a la auditoría de terreno, yo se los voy a resumir para no ser tan pesada. La acción en el terreno es en el pase de sala, como se los conté. O sea, yo me instalo en el pase de sala, evalúo qué es lo que van contando de cada paciente, qué estudios se le piden, y voy frenando. Al principio obviamente que se tornó antipática mi acción, porque no se olviden que el auditor tiene que tener autoridad moral y autoridad académica. Entonces era muy difícil sentarme en el pase con un jefe de servicio y yo al lado diciéndole, frenemos con esto, porque la realidad, o sea, es un poco un debate que tiene que haber un ida y vuelta y un reconocimiento de la autoridad del otro desde el punto de vista académico. Eso se logra a medida que pasa el tiempo. O sea, ¿qué les quiero contar con esto? Que al principio me costó horrores. O sea, me costó transitar un terreno difícil, pero después se logró tranquilamente, y hoy el pase de sala es una cuestión amena. Casi que me miran los residentes y me dicen, doctora, ¿puedo esto? Doctora, ¿puedo? Y la realidad es que la transmisión es que se le haga al paciente todo lo que el paciente requiera, pero no desde lo que es el descontrol y la mala utilización de los recursos. Pero más que nada, haciendo hincapié en que los recursos que se van a utilizar extras pueden utilizarse para otros, no desde el punto solo de el ahorrar el dinero, o es la buena utilización de los recursos, que es distinto, nos tienen que empezar a ver distinto en ese sentido.
Entonces, básicamente es participar en el pase diario con los jefes de servicio. Antes participaban los directores, hoy ya no, y vamos direccionando las conductas. La realidad es esa, la solicitud de estudios, el tiempo de permanencia. Cuando vemos que el paciente tiene una permanencia alta, le damos, digamos, acortamos los tiempos de tratamiento antibiótico con la gente de infectología, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos trabajando entre todos. Con respecto al también, como les dije, dos focos, el pase de sala y lo que es la historia clínica. La historia clínica es nuestro punto número 1. No hay auditor que no mire una historia clínica, de hecho es nuestro punto clave de gestión. Básicamente criterios de ingreso, anamnesis, evoluciones, la coherencia entre las prescripciones, el diagnóstico y las evoluciones, la coherencia entre lo que es evoluciones, pedidos de estudio, y entre la anamnesis y las evoluciones. Y después hay que promover también, que ese es otro terreno importante, por parte de los especialistas, la confección de las epicrisis y la completitud de las historias, como les decía con respecto a los cirujanos. Los especialistas interconsultores también tienen esta problemática, que quizás nos cuesta que completen las historias, ¿no? Entonces, el pase de sala sería el foco de acción para la corrección de conductas y el redireccionamiento de las historias clínicas. Quiero decir que un auditor interno no puede ser una persona que esté encerrada en una oficina. Tiene que recorrer el sanatorio, tiene que mirar. Aparte, nosotros tenemos historias clínicas informatizadas, pero la realidad es que tenemos que estar en el terreno y nuestro foco es el cambio de mentalidad de la gente. Es muy difícil que el médico escriba bien. Muchas veces piensan bien al paciente, pero no plasman en la historia clínica lo que piensan. Este es un problemón. Esto lo pasamos. Con respecto a la auditoría de historia clínica al alta, la realidad es que lo más importante es el checklist de evaluación de la calidad de historias clínicas. Se armó un checklist donde se va, por la parte administrativa, se va listando cuáles son los contenidos de la historia y si están completas o no. Cuando están incompletas, se les pide a los jefes que los corrijan. Y bueno, como les decía, tenemos, digamos, yo tengo reportes de los auditores que reportan qué es lo que van viendo, y dividimos en motivos de correcciones, cuando se trata de completitud, cuando se trata de criterio, cuando se trata de historias clínicas incompletas por determinado servicio que me interesa ver, por ejemplo, el tema de los cirujanos, y ahí hago la discriminación de quién es el que más historias clínicas tiene sin completar. Nos pasa, por ejemplo, en el caso nuestro con las quimioterapias, que también quedan incompletas, porque claramente la quimioterapia es una prestación que termina siendo, por lo general, a cargo de la enfermera de quimioterapia, entonces tiene las órdenes de los médicos. Esto ocurre normalmente en todos lados, tiene las órdenes del médico y el médico no termina de completar la historia clínica. Bueno, todas estas cuestiones las fuimos modificando. Este es el fundamental, que sería lo que es gestión de débitos y de refacturación. Acá estaría metida el nombre del módulo, que sería auditoría de facturación, pero yo sería como una auditora de facturación interna. El nombre del módulo se refiere a la auditoría de facturación del financiador, que es como nace el auditor de facturación, ¿se entiende, no? O sea, el auditor de facturación se gesta a partir de las obras sociales. O sea, a principios del siglo XX nace la auditoría la auditoría en general, la auditoría médica, y nace como una necesidad de las obras sociales. En principio las sindicales, que necesitaban controlar qué hacían sus prestadores, ¿sí? Entonces, a partir de ahí nace el auditor médico, ¿no?
Con respecto a la gestión de débitos, es básicamente la evaluación de las modulaciones de IOMA en el caso de nuestra institución. Este fue un indicador que generé yo porque mi institución tiene estas características. Obviamente que si uno es auditor interno de otro tipo de entidad, y IOMA no es un financiador potente, bueno, no lo va a medir. Auditoría compartida según débitos refacturados no aceptados o bien débitos no aceptados directamente. Esto también es algo que lo terminé o sea, se hizo una normativa, se hizo un circuito. Imagínense que cuando yo llego al sanatorio, los débitos estaban en un cajón, casi era como el monstruo del lago Ness, o sea, era abrir el cajón y no había débitos que se les diera curso. Entonces, hoy por hoy eso está totalmente aceitado, el débito llega, estoy hablando hace 5 años atrás, 4 años y medio, ¿no? El débito llega a facturación, pasa auditoría lo responde, te hace el descargo, todo en tiempo y forma, y después cuando en la instancia de que el débito se sostiene, y uno desde la institución quiere discutirlo, se solicita auditoría compartida, que ese es otro tipo de auditoría, que es una auditoría donde lo que está pasando en esa instancia es que ambas partes contractuales se juntan para, digamos, discutir y poner un poquito, acercar las partes con respecto a este tipo de cuestionamientos con respecto a la prestación brindada, y las discusiones se llevan a cabo por lo general de manera presencial. Hoy por hoy la tecnología nos ayudó bastante y yo casi la mayoría las estoy haciendo de este modo virtual, ¿no? Gestión de débitos, acá les contaba lo del circuito creado para su fin, y participar en auditorías compartidas, como les contaba. Esto es, les mostré, yo empecé a trabajar en el sanatorio en octubre del 2018, y esta es la progresión del porcentaje de débitos de octubre del 2018 a octubre del 2019. El descenso de los débitos esto es contrafacturación total, no lo olvides, y es el débito médico. La meta de este indicador en el sanatorio era del 3%, y nosotros logramos ir al 1,30, y hoy no salimos de ahí. O sea, estamos en el 1,30, 1,5, casi hace 3 años que estamos con ese débito médico, que sinceramente más de ahí no hay, porque la realidad es que hay mucho débito que tiene que ver con lo presupuestario, todos lo sabemos. Aquellos que trabajan en algún financiador saben que hay débitos que se aplican no con tanto criterio médico, sino con una tendencia a financiarse, ¿no? Bueno, nada, son las leyes del juego. Yo soy una auditora difícil en ese sentido, difícil en el sentido de que quien me haya contratado voy a discutir bastante bien si el criterio médico lo amerita. No soy una persona de ponerme en la postura de discutir lo indiscutible. O sea, mi ley es el criterio médico. Si yo tengo chances de que, obviamente acá hay grises, y siempre en instancias de auditoría compartida hay instancias de negociación. Ya la auditoría compartida es una instancia de negociación. Entonces, mi meta ahí es el 50%. Entonces, yo voy a discutir el 50%. O sea, y casi que me planto ahí un poco. Y estamos en lo que es capacitación y docencia. A mí me encanta la docencia, la verdad que lo disfruto mucho. No me contrataron para eso, pero bueno, la verdad es que en mi intención de hacer el cambio que yo quería generar, me parecía que esta era una pata fundamental donde tenía que accionar. Y no solo lo pude hacer, porque al principio empecé sola, sino que con esta idea de sumar en
perfiles de otras disciplinas me ayudó muchísimo a que las visiones sean distintas y son espacios muy enriquecedores. Así que la verdad que es un espacio muy interesante. ¿Qué hacemos acá? Capacitamos a los médicos sobre la escritura de la historia clínica. También sobre las particularidades de cada financiador, porque no es lo mismo hablar de IOMA que hablar de una obra social, que hablar de PAMI. Nosotros no somos ya, hace muchos años, no somos prestadores de PAMI, pero estaríamos hablando de cosas distintas, porque es muy distinto la prestación capitada, la prestación modulada y la gestión por prestación, digamos. Es totalmente distinto. Entonces, como te tenés que parar en cada lugar, es con un chip distinto. Bueno, esto no es fácil transmitirlo a los médicos. Quiero decir, si es IOMA, me manejo así, si es de obra social, me manejo así. No, mi tendencia fue calidad de atención al paciente, pero de manera eficiente. O sea, yo lo que necesito es que se le haga al paciente lo que el paciente requiere, sea de la obra social que sea. No le dilato la internación, no me interesa. Cuando yo entré en el sanatorio, esto es confesión, había toda una tendencia a decir, bueno, IOMA, estiremos los módulos, metámoslos en el módulo. No, no, no. Eso no sirve, según mi criterio. Esto lo firmo yo, Laura Pérez. O sea, la realidad, eso no te lleva a ningún camino. Vos tenés que ser eficiente, porque como te van a ver, es como después te van a contratar. Esto es así. Capacidad de los médicos de manera regular mediante clases con respecto a la correcta confección de historia. Básicamente es eso. Yo hago apartados de la historia clínica, divido la historia clínica al mejor estilo de escuela primaria, qué es la anamnesis, qué es el motivo de consulta, cuándo hablamos de epicrisis, cómo tienen que salir las epicrisis, y después sí voy echando cuestiones que tienen que ver con lo legal neto, y ahí me ayuda mucho mi compañera de trabajo, que es una abogada que trabaja como asesora legal del sanatorio. Entonces, ella da toda la parte de consentimiento informado, consentimiento de internación, rechazo terapéutico, alta voluntaria. Yo hice mucho hincapié en el alta voluntaria con respecto a cómo desde la auditoría interna era un indicador casi, no quiero exagerar con el término, pero casi dramático de calidad. O sea, el alta voluntaria significa que a pesar de un consejo médico, yo decido irme porque la calidad de atención es mala. Ojo que estoy hablando de aquel alta voluntaria que tiene que ver obviamente con este motivo. Hay altas voluntarias que por ahí tienen que ver con que me queda más cerca de casa el otro centro y me voy, no me puedo quedar más acá porque no lo puedo pagar, qué sé yo. Vamos al motivo puntual que tiene que ver con me voy porque no, me voy a quedar acá porque siento que a pesar de estar enfermo y tener una dolencia, y me estás diciendo que me tengo que quedar para mi beneficio, me quiero ir. ¿Se entiende? Tiene una connotación altísima, altísima de mala calidad de atención. Entonces este es un indicador que nosotros medimos estrictamente, y eso se reporta en el comité de calidad, ¿sí? Participar en los comités existentes con pesquisas de situaciones a controlar. Bueno, yo la verdad es que participo en el comité de historia clínica, en el cual yo soy la presidenta de ese comité, el auditor interno, ¿no? En ese comité participa la gente de informática, la gente del director médico y los jefes de servicio. Después está el comité de infecciones, en ese participo también, el comité de calidad, donde también soy miembro, y después, bueno, como les dije, el comité de historias clínicas. Y después, con respecto a la emisión de reportes, la auditoría interna de un sanatorio
como les dije, tiene que tener independencia. O sea, se tiene que lograr que en el organigrama el auditor interno esté directamente dependiente de la gerencia. Así estamos nosotros, o sea, los reportes igual participa la dirección médica cuando yo los emito, pero el reporte es a la gerencia. No nos olvidemos que el auditor interno es auditor también de la dirección médica. Reportes mensuales a través del comité de facturación, perdón, me olvidaba ese comité, casi que es ese de facturación y débitos, es donde hago todo lo que es el reporte mensual, ¿no? De estos indicadores internos que yo les mencionaba. Y reportes de débitos analizados en el sector y refacturados, que es lo que nos preguntan. Entonces, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de la auditoría interna? Es, básicamente, yo les miento si no nombro este primero, que es la mejora en la rentabilidad. A mí me contratan básicamente para la mejora en la rentabilidad de la empresa, aumento de la facturación total, por medio de la reducción del porcentaje de débitos médicos, que la meta, como les decía, era del 3%, y los reportes se quedaron desde aquel año, 2018-2019, en el 1,5%. Mejoran la calidad de atención del paciente, con todos estos indicadores que les mostraba y que seguimos. Capacitación de los médicos, esto lo puse yo como objetivo propio. Lograr la retroalimentación en la solicitud de estudios por ambulatorio, esto también es una meta interna que tiene que ver con lo económico de la empresa privada, de la organización. Cirugías ambulatorias como fuente de rentabilidad, esto también se logró. Esto con la prestación de hotelería VIP se construyó un sector aparte, y aparte se hizo los consultorios externos que también están descentralizados, cosa que benefició muchísimo a la institución. Atender demandas por parte de la dirección médica, ellos me van convocando para diferentes cuestiones que tengas que ir abordando, como, no sé, proyectos como cardiosanos, proyectos que tienen que ver con lo médico, esto de mis características de formación que tienen que ver con la parte de cuidados paliativos. Hoy estamos en un proyecto puntual que es lo que es, que tiene que ver con la humanización de la atención. Yo soy medio una fanática de la humanización y la defensa de los derechos del paciente. Entonces, la realidad es que soy una férrea creyente de que al paciente se lo tiene que priorizar por sobre todas las cosas. Patricia Daste empezó a trabajar con nosotros hace muy poquito, ella tiene una postura similar y nos está ayudando en la gerencia del comité de calidad, así que más que contentos estamos con su incorporación. Así que bueno, y colaborar, digamos, en persona en el sanatorio hacia la complejidad y la prestación ambulatoria. Esto lo maneja el subdirector, pero también apoyo en ese sentido en lo que necesite. Así que bueno, creo que aquí hemos terminado en lo que es la presentación. La realidad es que les quería mostrar esto, voy a dejar de compartir. Tenía intención de mostrarles esto, más que nada porque me parece como más enriquecedor una experiencia particular que es propia, es como traerles algo que yo lo logré en este sentido, y hay miles de caminos posibles, pero que me parece que a los fanáticos de la auditoría, como, bueno, no sé si ustedes son fanáticos, pero creo que si están haciendo esto es porque alguna atracción tienen con respecto a la auditoría, o quizás lo vieron como una posibilidad de laboral y demás, que de hecho hoy el abanico es mucho más amplio para los auditores. Me parece como que fue un abordaje distinto a que nos pusiéramos a hablar de lo que es la auditoría de facturación, que
sentarse en un escritorio, mirar las prestaciones que se le hicieron al paciente, si fueron correctas, si tienen criterio médico, ir tildando y dar un dictamen, que es nuestra función como auditor, con respecto a esto tuvo criterio, fue eficiente, no fue eficiente, y se aplica tal o cual débito en un valor determinado. Me parece que la auditoría en sí, la auditoría interna, tiene otro abanico de posibilidades, y se las quise mostrar un poquito en lo que yo hago. Así que bueno, no sé, espero que les haya gustado la idea de lo que les armé, ¿no? Bueno, muchas Si gracias. tienen... Sí, muchas gracias, doctora, por toda la presentación, la verdad que muy interesante. Bueno, habiendo terminado con la presentación la doctora, damos un espacio de preguntas a aquellos que tengan preguntas tanto bueno, de la presentación que ha hecho la doctora, como así también si tiene alguna consulta sobre los contenidos que se vieron en el módulo, de la evaluación, pueden hacerlo tanto encendiendo los micrófonos como pueden dejarlo en el chat, que también se va a estar leyendo. Por ejemplo, aquí, durante la presentación, la alumna Liliana Riccitelli preguntó si también en la guardia, si también a la guardia se la audita. Sí, claro que sí. Cierro acá. Sí, en el caso de la guardia, como te contaba, básicamente el indicador fundamental que auditamos en la guardia es las internaciones inconsistentes. O sea, hay varios. Nosotros al principio teníamos un equipo de médicos en la guardia que no estaba, digamos, no tenía sentido de pertenencia, estaba desmembrado. Eso es fundamental. Y siempre, no sé quiénes de acá están en algún hospital o en un sanatorio también, siempre la guardia es el lugar más crítico con respecto a esto. Los médicos tienen mucho recicle, se terminan yendo, no hay un staff permanente. Entonces, ¿qué es distinto que en el piso? Quizás por el tipo de trabajo, tienen como más reciente. Entonces, la realidad es que piensen que todo esto que yo les conté, y lo que habrán visto con Patricia en su momento, en lo que es procesos, tiene una base en el conocimiento de los procesos internos. Entonces, estos criterios y estas cuestiones las vamos transmitiendo de a poco en las capacitaciones, en el pase de sala. Yo no hago pase de sala en la guardia, si por ahí esa era la pregunta, pero sí funciono con la jefa de servicio, que hoy sí tiene otra estructura la guardia. Pero básicamente lo que controlo, o lo que se controla en la guardia, es las internaciones que tienen consistencia. O sea, las inconsistentes, yo enseguida estoy atenta, el ingreso del día anterior, miro esa historia clínica, a ver qué dice el diagnóstico, si tiene coherencia los estudios que se le pidieron. Inmediatamente que yo veo alguna cuestión, estoy hablando con la jefa de guardia. Hay médicos nuevos, hay médicos que no saben los criterios internos que nosotros manejamos, las normativas internas les cuesta, entonces por ahí uno ve que el médico escribe cosas que, por ejemplo, erradicamos hace rato. Por ejemplo, no sé, les voy a contar algo de un diagnóstico, vómitos incoercibles, por ejemplo. Ese no es un diagnóstico. Entonces, yo ya leo eso, o sea, pongan el diagnóstico que corresponde y demás, porque ese diagnóstico, o cefalea, hay diagnósticos que no tienen criterio de internación. O sea, es un diagnóstico clínico, pero tiene que tener consistencia la internación. Esto es lo que hay que transmitir. Yo no puedo internar cualquier cosa. Yo tengo que internar algo que, por ejemplo, sea que requiere un tratamiento antibiótico endovenoso, que requiere un monitoreo con algún tipo de instrumento. Necesito algo que yo le puedo aportar al paciente que en la casa no puedo, porque un analgésico se lo puede tomar en la casa, si tiene cefalea. Ahora, si yo digo, tiene una cefalea pulsátil,
tiene vómito en chorro, entonces lo que yo estoy suponiendo es que ese paciente tiene hipertensión encefálica, o sea, tiene algún tipo una JEC. Entonces, algo voy a hacer con eso, ¿se entiende? Entonces, ese es el criterio de internación con respecto al diagnóstico presuntivo que manejo. A veces nos pasa que el médico cuando te lo relata, me dice, no, doctora, lo que pasa es que yo supuse tal cosa, y le hice tal cosa, y le hice tal laboratorio, y tal esto. Perfecto. Y me lo relata divino. ¿Por qué no lo escribís igual? La pregunta es esa. ¿Por qué si yo lo pensé tan bien, y me lo contás tan bien, por qué no lo escribimos del mismo modo? Bueno, en esto estamos trabajando, o sea, en eso se trabaja. Básicamente en que lo que yo tengo en la cabeza lo pueda plasmar en el papel o en la computadora. ¿Está bien? No sé si contesté la pregunta. Muy bien. Bueno. Un débito habitual que... Bueno, no hay problema. Quería saber si ya lo había llegado a ver ahí. Bueno, ahí Silvia Palacios pregunta, dice, un débito habitual que realizamos es el de laboratorios con serologías múltiples y dosaje, por ejemplo, hormonales, y en diagnóstico se detalla solo control. Exacto. Lo voy a leer, me lo abrí acá para leerlo mejor. Un débito habitual que realizamos es el de laboratorios con serologías múltiples y dosajes X, ejemplo hormonales, en diagnósticos que se detalla solo control. Claro, fíjense, es exactamente lo mismo que les estoy relatando con respecto al criterio de internación. A ver, ¿qué necesitamos nosotros como auditores? No somos los malos de la película. Somos muy simples. ¿Por qué? Yo necesito que vos me digas, pienso esto y voy a hacer esto por tal motivo. Nada más. Ahora, si vos me decís que vas a pedir serologías múltiples de tiroides, de hormonales, lo que sea, con un diagnóstico 2 puntos control, no. Yo no lo puedo autorizar. Necesito más, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr que el médico entienda. Lo que pasa es que del otro lado, no sé si les pasa a ustedes que al margen de nuestra función, que es un poco antipática, como les dije, el médico en sí, y nosotros somos médicos, o sea, yo a veces me cuesta decir el médico tal cosa, yo soy médica, entonces me cuesta como separarnos, y no está bien que lo hagamos. De hecho, hoy por hoy la formación médica, que es muy deficitaria en todas estas temáticas, desde la facultad, hoy nos exige a los médicos tener la formación en auditoría y gestión, casi le diría, en forma general. Hoy realmente te quedás afuera cuando sobre todo trabajas en medios privados si no tenés conocimiento de este tipo de nociones. Esto es así. Entonces, esto de separar al médico auditor del médico que está haciendo asistencia, a mí me parece que lo que hay que hacer es transformar al médico asistencial, por lo menos con aporte de nociones en auditoría y en gestión. Que de hecho este año uno de mis módulos en las capacitaciones es esto, o sea, un poquito hablarles de esto a los residentes. Ellos nunca tuvieron conocimiento de lo que se trata la auditoría y lo que se trata la gestión. Entonces, me parece que esto es fundamental. Y ahí vamos a tener médicos que cuando pidan dosajes hormonales van a poder explicar por qué lo están pidiendo, porque tienen que pensar que alguien los va a pagar. Ese es el primer punto que tienen que pensar. Y que el que lo va a pagar le va a interesar saber por qué lo está autorizando. ¿Está bien?
Perfecto. Bueno, aquí, bueno, como verás también en el chat otra pregunta. Bueno, Liliana dice, ¿qué respaldo tenemos para validar si lo solicitado por el médico tratante es lo correcto? ¿Nos basamos en alguna norma? Que lo leo otra vez. A ver, ¿qué respaldo tenemos para validar si lo solicitado por el médico tratante es lo correcto? Siempre el respaldo es el criterio médico. Ese es el respaldo, porque vos y la historia clínica, vos tenés la historia clínica ambulatoria, la historia clínica médica, y de internación. Entonces, ante la solicitud de un estudio, vos vas a necesitar una historia clínica que te relate lo que le sucede al paciente. Ese es el aval que vos necesitas para decir, porque creo que interpreté, no sé si estoy interpretando bien cuál es tu pregunta, pero me parece que vas al punto de cómo sé si yo cuando autorizo algo lo estoy autorizando bien. ¿Está bien esta interpretación mía? Bueno, entonces, si lo que a vos te preocupa es eso, tu respaldo es la historia clínica. Vamos a suponer que, quiero ir a un ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo sencillo. En el caso de una resonancia, por ejemplo, te pidieron vos te llega la solicitud de una resonancia a tu obra social, vos sos el auditor. Y decís, ¿cómo hago para saber si esta resonancia tiene criterio o no tiene criterio? Bueno, vamos a la historia clínica. Pedís al financiero, en el caso vamos al Sanatorio Bernal, le pedís que te manden la historia clínica del paciente. Entonces ahí ves y empezás a ver, bueno, paciente que se interna con diagnóstico de cefalea, empezó hace 2 meses, está estable, normotenso, afebril, no tiene, o sea, ¿no? Esto es lo que nos encontramos. Bueno, hasta ahí en el relato es un paciente con dolor de cabeza como podría estar yo hoy en un rato. Entonces, a ese paciente, ¿yo le voy a autorizar una resonancia? No. Ahora, si en el relato me dicen, paciente de 20 años de edad, que inicia con un trastorno neurológico progresivo, empieza con paresia, miembros inferiores, cefalea intensa, fiebre, vamos a agregarle. Bueno, mínimamente tus diagnósticos presuntivos son desde una meningitis a un Guillain-Barré, y sí, hacele una resonancia. O yo por lo menos no voy a poner el sello de no, ¿se entiende? Porque vos como auditor tenés la responsabilidad de haber negado un estudio. Entonces, entiendo tu pregunta porque tenés una gran responsabilidad como auditor. Perfecto. Hay más, ¿no? Ahí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Está todo muy claro. Sí, o se durmieron la mitad, no sé. No, para nada. Somos Gabriel y Bueno, Angie. Quería agradecerte. ¿cómo están? Sí. Porque No, por favor. realmente fantástica el resumen que conseguís hacer y la claridad con la que lo expresás, realmente muy constructivo y muy docente de tu parte. Así que bueno, quiero darte las gracias por el aporte No, por y favor. por la construcción que conseguís con eso. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por escuchar, por tomarse el tiempo, por el respeto. Así que nada, a disposición. Yo subí a la plataforma un material, ya les digo, la realidad, chicos, es que el material que yo les dejé en la plataforma es de auditoría de facturación, lo que me pareció más digamos, simple para que sepan de qué estamos hablando.
Creo que está el conversatorio, como para que sepan una dinámica. Esto también se los pasé, más que nada porque quizás me parece como que es un buen temita para el trabajo final. Te las tiro así como dato. Digamos, con respecto a esto, al material, yo tengo un libro de cabecera, que la realidad es que no está a disposición, que es, o sea, no pueden ir a la librería y comprarlo, o sea, yo les hice unos capítulos, se los puse ahí, que son el de historia clínica, el de auditoría médica, que es el del doctor Resónico y la doctora Mencica, que son los jefes de lo que es la maestría en auditoría y en gestión y administración en salud de Favaloro. Ese libro a mí me parece hermoso, y es donde todos los conceptos que tienen que ver con la auditoría están perfectos. Entonces, yo lo que les puedo ofrecer, si alguno en alguna oportunidad necesita más material, por ahí escanearlo, pasarlo, porque las hojas que tienen ahí subidas están escaneadas. O sea, no lo tenemos ni siquiera en la web. O sea, nosotros los conseguimos en la maestría. Yo lo compré en la maestría de gerenciamiento. Así que la realidad es que no está disponible. Pero les puedo pasar los capítulos que tiene, y yo no tengo problema en escaneárselos y pasarlo y subirlo. Buenísimo, bueno, como dice la doctora, bueno, puede ser también una oportunidad para empezar a ponerse en contacto, si ustedes quieren elegir este tema como para el trabajo final. Bueno, si la doctora le parece bien, si no, cualquier consulta lo pueden enviar al mail de capacitación, o si la doctora le parece, pueden ponerse en contacto con ella para, bueno, más adelante, que seguramente tendrán que conformar los grupos del trabajo final. Si desean elegir este tema, bueno, ya pueden empezar a estar en contacto y bueno, comenzar a plantear una idea inicial, ¿no? Para el trabajo final. Sí, no hay problema, no hay problema. Yo en los que los pueda ayudar, estoy disponible. Buenísimo. Bueno, no habiendo más preguntas y bueno, habiendo ya hecho toda la presentación, les agradecemos un montón la participación. Esperamos encontrarlos también en el siguiente conversatorio. Como verán, se está grabando el conversatorio, así que para todos aquellos que no han podido participar y bueno, para aquellos que quieran volver a mirar toda la presentación, se va a estar colgando después en la plataforma. Así que, bueno. Dicho todo esto, les agradecemos nuevamente y les deseamos buenas noches y bueno, nos veremos hasta la próxima ocasión. Bueno, buenas noches a todos y descansen. Buenas noches, gracias.